Un cordial saludo para todos los que nos están viendo por medio de nuestro canal de Facebook y el canal de YouTube El Mundo de Mañana. Nuevamente nos acompaña Cristian Orrego y también nos acompaña aquí en cabina el señor Mario Hernández. Muy buenas tardes, o la hora que sea, a todos ustedes un cariñoso saludo desde estas tierras del norte. Y desde Medellín nos acompaña el señor Armando Orrego. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue en estos momentos. Hoy vamos a hablar de un tema que cautiva mucho la imaginación y que a la vez, don Mario y Armando, tiene que ver con los sueños más grandes del ser humano. Todos los hombres, todos los seres humanos soñamos con tener un cuerpo que no adolezca de las limitaciones físicas o propias de un cuerpo físico y material. Es decir, los seres humanos sueñan con un cuerpo que no sea débil, que tenga más fuerza, que no se enferme, que no duela tanto y que no perezca. Un cuerpo que no tenga que llegar a un fin, a ese triste fin que es la muerte. La muerte es un hecho que todo ser humano debe enfrentar. La muerte es un hecho natural, pero es un hecho que cuesta entender y que hasta cierto punto no queremos aceptar. Vamos a ver a continuación, como introducción para este tema, un video muy corto que nos va a servir, nos va a dar una pauta de partida para hablar sobre esto precisamente. Así que les pido por favor si pueden colocar el primer video que nos habla precisamente de esto. Vamos a ver si... Bueno, parece ser que tienen problemas para poner el video. De todas maneras, aquí va el video, muy bien. Nos informan ya aquí el soporte técnico que viene el video. Cada vez somos más conscientes de que el cuerpo no es sagrado, que no fuimos creados siguiendo un plan divino. Fue un accidente aleatorio. Si cogemos dos pares de genes y los combinamos, siempre surge algo. A veces es algo maravilloso, un agujero en el corazón, una psicosis o cierta tendencia a experimentar ira, problemas de adicción, falta de concentración o cualquier otro tipo de defecto. Me parece absurdo calificar algo de normal o de sagrado. Se trata de pura suerte, no existe un plan prefijado que tengamos que seguir. La ingeniería genética me parece una de las cosas más éticas que podemos hacer. Muy bien, como acaban de ver ustedes, la ciencia o la mal llamada ciencia dice que esto no tiene nada que ver con Dios. Don Mario, ¿qué es casualidad o qué es suerte? Sencillamente el tiempo que el hombre viva o muera. Pero eso dice la ciencia o la mal llamada ciencia del mundo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿El hombre fue creado para morir? ¿Es casualidad que el hombre se enferme o de que el hombre tenga una vida que es relativamente corta? La realidad es que, en principio, cuando el hombre fue creado, no fue creado para morir. El hombre fue creado y todos llevamos adentro lo que en alguna parte está escrito, que hay eternidad en el corazón del hombre. Esa ansia de vivir eternamente es precisamente porque no fuimos diseñados con la conciencia de que la muerte era nuestro final. Sin embargo, hay una creencia muy arraigada en casi prácticamente todas las religiones, la creencia en el alma inmortal. Sin embargo, es un tema que no vamos a tratar a fondo hoy, pero no es esa la esencia que hace que el hombre quiera vivir para siempre. Es el deseo de tener un cuerpo inmortal, y eso lo vamos a tratar un poco más adelante en este programa. Y de hecho Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza, porque el nombre de Dios es el Eterno, y Él quería que el hombre fuera a imagen y semejanza de Él, porque su plan era transmitirle vida eterna. O sea que el hombre no fue hecho con el propósito simplemente de que muriera, fue hecho con un propósito de vivir y de trascender la vida física. O sea que estamos programados para algo verdaderamente maravilloso. Y es comprensible que el ser humano
tenga ese deseo de trascender la muerte, de prolongar su vida. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos, ¿estamos por el sendero correcto en esta iniciativa de que hoy con la ciencia se intensifica cada vez más, con todos los descubrimientos que hay, de poder aún crear órganos del cuerpo humano artificialmente, de materia artificial? ¿Es eso verdaderamente el objetivo, buscar esa eternidad por ese camino, o hay otro camino? Y yo quisiera hoy que don Armando Rego nos hablara un poco, aunque tal vez tú tengas algún comentario al respecto, pero pues, usted nos comentaba de que hay un anhelo del hombre por vivir más. ¿La Biblia hace alguna referencia a eso, algún deseo de que el hombre tenga para que sus días no sean tan cortos? Naturalmente, como dijimos en algún lugar, en el libro del Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio de la historia, según lo dice la Escritura, dice que Él puso, refiriéndose a Dios, eternidad en el corazón de ellos. El ser humano anhela la eternidad, la busca. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la forma de alcanzarla? Supongamos que hoy con toda la ciencia, aquí vamos a hablar de lo que es el transhumanismo y lo que es el proceso criogénico para tal vez esperar a que en un futuro la ciencia progrese hasta el punto de que nos pueda transmitir vida inmortal. ¿Es esa la forma? Yo les pregunto una cosa, amigos. Si alguien logra descubrir la forma de mantenerse vivo en este mundo, ¿cuántas guerras mundiales llevamos? Llevamos 2 guerras mundiales. Cada una aumenta en gran proporción el número de muertos de la guerra anterior. Yo le aseguro que si alguien, por ejemplo, está por ahí en algún lugar y ha descubierto la forma de prolongar su vida, yo me pregunto si va a sobrevivir la Tercera Guerra Mundial. Y lo más seguro es que no la va a sobrevivir. Todos ustedes bien saben, hay más material atómico, hay arsenales de bombas atómicas capaces de destruir la Tierra más de 50 veces. Entonces, ¿qué propósito tiene prolongar nuestra vida con un deseo de eternidad cuando no hay paz en la Tierra? ¿Por qué Dios quiere, primero, que aprendamos el camino de la paz para darnos esa eternidad para la cual Él nos hizo? Y nos puso ese deseo y ese anhelo intenso en el corazón. Eso es lo que queremos ver hoy, también examinando la perspectiva científica. Entonces, por ese anhelo de que nos habla usted en Eclesiastés 3:11, creo que es la cita a la que usted hace referencia, de que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos, el hombre busca cómo vivir eternamente, el hombre busca por sus propios caminos cómo vencer esas limitaciones que tiene este cuerpo físico y material. Y a propósito de eso, hay un libro cuyo título es Homo Deus, el título está en griego, es algo así como Hombre Dios. El autor es Yuval Noah Harari. En este libro, titulado Homo Deus, en la página 32 leemos que dice lo siguiente. Dice, el éxito genera ambición y nuestros logros recientes impulsan ahora a la humanidad hacia objetivos todavía más audaces. Después de haber conseguido niveles sin precedentes de prosperidad, dice el autor, salud y armonía, y dados nuestros antecedentes y nuestros valores actuales, es probable que los próximos objetivos de la humanidad sean la inmortalidad, precisamente lo que usted nos habla, la felicidad y la divinidad. Aquí agrega otro ingrediente, que es ese ingrediente de divino. Después de haber reducido la mortalidad debido al hambre, la enfermedad y la violencia, ahora nos dedicaremos a superar la vejez. Y dice que incluso la humanidad se está empezando a dedicar a superar la muerte. Después de haber salvado a la gente de la miseria abyecta, ahora nos dedicaremos a hacerla totalmente feliz. Y después de haber elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas por la supervivencia, ahora nos dedicaremos a ascender a los humanos a dioses. Entonces, lo que usted menciona va muy encaminado con esto de ese anhelo que tiene el hombre, de no quedarse en el plano humano, sino llegar a ese nivel de ser Dios. Y dice, y transformar de Homo sapiens, de un hombre que piensa, a Homo Deus, como el hombre que es Dios. Entonces la pregunta que surge aquí es,
Me gustaría que Armando nos diera de pronto su opinión al respecto. ¿Cómo piensa la humanidad dar ese paso o esa transición de Homo sapiens a Homo Deus? ¿Cómo pretende el ser humano lograr eso, Armando? Hay un contexto histórico bien interesante en todo este tema que cada vez está tomando más fuerza. No solamente el tema va relacionado en el deseo de vencer la muerte y el hombre alcanzar la divinidad, y como lo decías tú, basándose en la mal llamada ciencia o en el mal uso de la ciencia. Cuando se remite a información histórica, inclusive hace poco salió una noticia bien interesante, encuentra de que el hombre, además de eso, ha tratado de mejorar las capacidades de su cuerpo, de potencializar más su cuerpo. Quisiera tener un cuerpo más poderoso, como si soñara ser inmortal, estar elevado a la categoría de Dios y con un cuerpo extremadamente fuerte, poderoso y lleno de capacidades. En la antigüedad encuentra uno en algunos textos históricos, por ejemplo, que algunas culturas acostumbraban a beber la sangre de algunos animales como el toro u otros que tenían mucha fuerza porque consideraban de que tomándola iban a ser extremadamente fuertes y que iban a tener el alma y el poder y la fuerza y las habilidades de ese animal. Hubo culturas en las cuales algunos inclusive llegaban, cuando vencían a un guerrero que se caracterizaba por ser muy fuerte, muy ágil, llegaban a consumir o parte de sus órganos o beber la sangre de él porque consideraban de que así capturaban su espíritu, su alma, en el concepto que ellos tenían de alma, e iban a tener la fuerza de ese guerrero. O sea que hay un anhelo no solamente de la parte de inmortalidad y de querer la divinidad, sino de mejorar el cuerpo, y es lo que hoy uno está viendo que la ciencia pretende lograr. Hace poco vi una noticia que se encontró, y esto va relacionado, es el tema de mejorar el cuerpo, por ejemplo, las prótesis. Y son desde la antigüedad, hace más de 3000 años, hay un registro de una prótesis del dedo gordo del pie derecho encontrado en Egipto, de una niña, en el pie de una niña de que tiene 3000 años de antigüedad, y se encontró una prótesis de un pie en Europa que tiene 1500 años de antigüedad. O sea que el tema de las prótesis que inicialmente tenían una función de suplir la parte de la extremidad que faltaba y también un contexto quizás estético, se fue visualizando con el tiempo de que se podía mejorar, se podía mecanizar, se podía perfeccionar. Y conocemos, por ejemplo, en el tema de los piratas es bien conocido para todos que utilizaban aquellos piratas que les faltaba la mano un garfio, que servía las veces de mano y también les servía de arma. Y eso fue siguiendo, ya no solamente se quedó en el tema de las prótesis, que a propósito hoy las prótesis cumplen una gran función para las personas que tienen algún tipo de limitación. La ciencia ha tenido muy buen desarrollo y esa es una solución que alivia la calidad y ayuda a que personas que tienen dificultades tengan buena calidad de vida. Pero además de las prótesis, las personas, hoy se habla también de trasplante de órganos. Además de la trasplante de órganos, podemos encontrar la manipulación genética, donde se considera como una opción para mejorar las capacidades de los seres orgánicos, de los seres vivos. Se usa tanto en animales y hay quienes plantean que se puede utilizar también en los seres humanos. Viene el tema de la clonación y luego viene la integración de tecnologías en el cuerpo, ya no en la parte exterior solamente, sino en el interior. Recuerdo que cuando hablaba contigo, Cristian, en la preparación de este programa, tocamos el tema del marcapaso, que cumple una función fundamental para las personas que requieren del marcapaso para un buen funcionamiento de su corazón. Y también hay sensores subdérmicos que ayudan a medir la glucosa. A partir de ahí viene un nuevo concepto, que es el de los biohackers. Estos biohackers o biohacking lo que hacen es integrar tecnología a su cuerpo. Hace poco
leí una noticia que salió en una revista muy interesante acerca de la revolución del hacking, donde plantea que el objetivo no es otro que ampliar las capacidades del ser humano, tanto físicas como mentales. Y es a través de la implementación de tecnología, de mecanismos y inclusive la manipulación genética, donde las personas ya hacen esto en los garajes o en las propias casas. Y esto del biohacking, que cada vez toma más fuerza, ustedes lo pueden consultar, hay muchos documentales que hablan al respecto, y es la ciencia en casa de estos jóvenes y estas personas que los practican, pues el concepto de la ética, que muy probablemente se trate luego acerca de si la ética es una limitante para esto, pero no les da temor experimentar con su cuerpo y tienen el anhelo de mejorarlo, de darle más poder o característica esenciales o superiores al cuerpo. También viene la inserción de chips, de sensores, para darle más capacidades, mejor visión, a abrir puertas, hacer pagos a nivel electrónico. Hay quienes tienen el deseo de mejorar las capacidades mentales y tratar de integrar el cerebro con ordenadores. Y ahora se está investigando también mucho en un área que se llama la nanotecnología. Es increíble cuando uno estudia al respecto de la nanotecnología, lo que se ha logrado a través de ella y cómo a nivel tan pequeño, casi microscópico, se puede utilizar tecnología a una escala tan pequeña que puede ser utilizada dentro del cuerpo. Y obviamente todo esto viene acompañado de un buen discurso de bondad, porque se dice que puede ser utilizada para curar enfermedades, ir directamente a lugares donde la medicina tradicional no puede ir y ayudar a solucionar problemas en el cuerpo. Y todo va orientado a prolongar la existencia, prolongar los años de vida, mejorar las capacidades del cuerpo y tratar de vencer la muerte. Ahora viene el concepto del transhumanismo, viene el concepto del transhumanismo. Hay un libro que es escrito por el señor Daniel Stulin, que se llama El Club de los Inmortales, el Club de los Inmortales, y habla que el transhumanismo, estoy hablando en la página 215, se basa en utilizar los avances de la tecnología para mejorar el cuerpo, la mente y a la larga la experiencia humana completa. Es la filosofía que sostiene la idea de que la humanidad debería mejorarse activamente y dirigir el rumbo de su propia evolución. Armando, Cuando entonces, sí, sí, entonces eso que tú nos estás diciendo básicamente se resume a esas nuevas tecnologías y esos avances de la ciencia que llevan al hombre a que mejore por sí mismo su cuerpo humano. Entonces tú hablas de un concepto como el transhumanismo, también está, por ejemplo, la clonación, el poshumanismo, que entendemos que es un concepto que viene luego del transhumanismo, y la criogenización, que de pronto es una práctica que también ya lleva varios años, en la cual las personas pues conservan su cuerpo a muy baja temperatura, otras conservan su cabeza. Estaba leyendo yo un informe de la BBC que hablaba de que algunas personas, por ejemplo, aquí dice que según los datos disponibles, unas 150 personas tienen sus cuerpos guardados en estanques con nitrógeno líquido en Estados Unidos, y unas 80 tienen sus cerebros o sus cabezas conservadas, y más de 1000 personas aquí en Estados Unidos han dejado la instrucción para que al morir una empresa conserve su cuerpo. Entonces nos lleva como a ese anhelo. Más de 200 empresas en el planeta prestan el servicio de criogenización de cuerpos, con la esperanza de que en el futuro se hayan curado, ellos guardan la esperanza de que ya para el futuro tengan la cura de muchas enfermedades y que se haya quizás vencido la muerte para poder volver a la vida. Esperan que tengan los mecanismos ahora, es solamente una idea. Hay muchos científicos que dicen que no es posible, pero están trabajando en buscar la solución de cómo restaurar o volver a estas personas a sus signos vitales, de manera de que cuando despierten haya la tecnología que les permita
curar la enfermedad que hayan tenido, por la cual hayan muerto, revertir el proceso de vejez en el cual se haya encontrado si la persona se criogenizó estando muy vieja, o aquellos que tú dices que, por ejemplo, tienen criogenizado el cerebro o la cabeza, es por el costo que tiene la criogenización. Claro, pero... Ofrecen precios de $100.000 hasta los $30.000. De una persona es más barato pagar $30.000 que $100.000. Y en últimas, pues también buscan es vencer el mayor enemigo, que es la muerte, ¿no? Y ese, por ese problema que tenemos. Decía el mismo autor de este libro, Homo Deus, de que estas personas buscan la inmortalidad y los humanos tratan en realidad de ascender a Dios, es decir, se sale de la esfera humana el ser inmortal. Ya cuando hablamos de que no está ese elemento de la mortalidad, ya los autores entienden de que ya no estamos hablando en un plano humano, sino en un plano divino. Y respecto a eso, para que avancemos al siguiente punto, hay también un video, un corto video que quisiera mostrarles acerca de que lo da un investigador y físico, el señor Richard Seed, y que nos dice lo siguiente, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Si pueden, por favor, poner el segundo video para compartirlo con nuestro público. Vamos a convertirnos en dioses, punto. A quien no le guste, que se aparte. No tiene que contribuir, no tiene que participar, pero tendrá problemas si intenta interferir en el proceso de mi conversión en Dios. Porque habrá problemas, habrá guerra. Por un lado, estamos construyendo dioses, y es increíble, inspirador, revitalizante y un buen objetivo para la humanidad, ya que el universo es muy grande. Pero por otro lado, está el riesgo potencial de que toda la especie humana acabe aniquilada por esas criaturas superiores. La única forma que tiene de impedírmelo es matándome. Y si intenta matarme, lo mataré. Preveo la guerra más intensa jamás librada. No estamos hablando de la supervivencia de una tribu, de una cultura o de un país, sino de la de toda la especie. Don Mario, aunque esos conceptos de los que hablaba Armando, y podemos ver estos avances de la ciencia, y uno ve que realmente tienen logros que son fascinantes y lo pueden dejar a uno con la boca abierta por el avance. Sin embargo, uno no deja de advertir que hay ciertos riesgos y vemos como un cierto conflicto entre la moral y la ética y el avance o el camino que muchas veces toma la ciencia. Aquí este físico nos hablaba inclusive hasta de la guerra y entran conceptos como el poshumanismo, el transhumanismo, la clonación y todas estas cosas. Entonces se pregunta uno, ¿cómo puede relacionar Dios a la luz de su palabra cuando la ciencia toma este camino? Porque, por ejemplo, definiendo una de las definiciones de lo que es un poshumano, dice que es un ascendiente humano que ha sido aumentado hasta tal punto como para dejar de ser humano. Entonces, se pregunta uno, la moral, la ética, a la ley de la palabra de Dios, ¿qué opinión nos puede dar usted respecto a eso? ¿Es un camino que tiene un límite o simplemente porque es ciencia debemos dejar que avance? Pues ciertamente, como decíamos al principio, es una tendencia inherente del ser humano de buscar esa inmortalidad como sea y ahora con la ayuda de la ciencia buscarla. La pregunta que nos hacemos y el mensaje que queremos transmitirles a ustedes es que Dios, cuando creó al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál era el propósito de Dios? Era transferirle vida eterna, pero primero hizo un molde de barro. Por eso dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, pero Dios, ¿qué proyecto tenía? El proyecto de Dios era enseñarle una manera de conducirse en la vida de manera que le permitiera vivir para siempre en alegría, en gozo, en prosperidad, en abundancia. Lo que el ser humano que escogió el camino que está relacionado con lo que la ciencia está tratando de hacer ahora, es dejar a Dios de lado y hacer nuestro propio esfuerzo por convertirnos en dioses. La verdad es que, con todo respeto, la tendencia inherente está ahí.
y es normal que esté, y que el esfuerzo que el ser humano quiere hacer es normal que lo haga. Sin embargo, como les dije al principio, si el ser humano prolonga su vida y pretende llegar a aumentar todos sus poderes de manera que pueda prolongar su vida y que tal vez pueda vivir 100, 200, 300, 400 años, una vez más yo hago la pregunta, ¿vale la pena vivir en un mundo como este durante tanto tiempo? Sabemos, como les dije, que nos estamos preparando para la Tercera Guerra Mundial. El que hubiera sobrevivido 2 guerras mundiales, tal vez no sobreviva a la tercera. O sea que ese no es el camino que conduce a que el hombre se transforme en Dios. Dios mismo en su palabra llama al ser humano, lo llama dioses, porque ese era el propósito que él ha tenido y que todavía tiene. Cuando el ser humano escogió el camino de dejar de lado a Dios y buscar por su propia cuenta, decidir lo que es bueno y lo que es malo, y por su propia cuenta prolongar su vida como lo estamos haciendo ahora, el hombre está dejando de lado al único que le puede dar la inmortalidad. Lo deja de lado. Y el gran deseo de Dios es transmitirle al ser humano la vida eterna y darle en herencia, escúchenme bien, el universo entero. Que el ser humano con un cuerpo tan limitado como el que tenemos, ¿cuándo podrá conquistar el espacio, hermanos o amigos? No hay capacidad para andar miles de años luz. Y el proyecto que Dios tiene en mente es transmitirle al ser humano, y es un proyecto que está llevando a cabo ahora, para los que quieran, primero, aprender a vivir, de manera que puedan vivir una vida de paz y de prosperidad. A esos Dios les transmite su simiente de eternidad. Eso es el mensaje bíblico, para que el ser humano eventualmente aparezca ya no en esta apariencia de un cuerpo de barro como es el nuestro del polvo, sino como está escrito, con un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria del que le dio esa simiente de eternidad. Ese es el mensaje que hay. Esa es una pregunta que surge mucho y que las personas tienen, y es, si vamos a ser, si Dios nos promete ser dioses, que usted nos acaba de mencionar ahí que Dios habla y nos llama dioses, ¿va a llegar un momento en que este cuerpo material va a tener otra forma? Sí, por ejemplo, hay personas que van a vivir hasta un momento dado que lo llamamos el sonido de la séptima trompeta según la Biblia, y van a ser transformados, no van a ver la muerte, la Biblia habla de eso. Y el cuerpo material se transforma en un cuerpo espiritual que ya no tiene fronteras de distancia ni fin de vida. Ese proyecto ya le es ofrecido al ser humano. Sin embargo, el ser humano empieza y sigue por el lado de tratar de prolongar su vida, cuando en realidad pensemos si el hombre podrá hacer viajes interestelares con un cuerpo tan limitado como el nuestro y pasar varias generaciones para ir de una constelación a otra. Ese es el propósito que Dios tenía. Sí, Armando, ¿ibas a comentar algo? Sí, hay algo interesante, y es bueno tener todas estas perspectivas, porque en el programa pasado se hablaba acerca de cómo la educación estaba sirviendo para enseñar nuevas teorías y tener controlado este sistema. El señor Max Planck es un alemán físico, matemático, fue premio Nobel de Física en 1918. Él dijo una frase muy interesante, la siguiente: la ciencia avanza funeral a funeral. Lo que quería decir este premio Nobel de Física era que únicamente cuando una generación expira, las nuevas teorías tienen la oportunidad de erradicar las antiguas teorías. Y me gustaría, Cristian, si brevemente, mostrar cómo esto está tomando una fuerza tan impresionante, porque el propósito es decir la verdad. El mundo de mañana maneja la verdad, y nos fundamentamos en la doctrina que está en la Biblia, fundamento bíblico, pero también es mostrar que hay una realidad científica que no anda conforme al árbol de la vida, sino al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando estamos hablando de este tema de que se está buscando la divinidad, vencer la muerte, darle capacidades al cuerpo que Dios no le dio de manera inherente, sino que se está llevando a cabo manipulación,
Pues quisiera mostrar, por ejemplo, si su estudio nos puede poner una página en internet, que es la primera página, el link 1, que habla, cualquiera lo puede consultar, y ese fue un congreso del futuro global para el 2045. Esto fue realizado en junio del año 2013. Los invito a que consulten esta página y vean lo que se expuso y los planes o las perspectivas, lo que se espera para el año 2045 y que está muy relacionado con el tema que hoy estamos hablando. No voy a leer toda la agenda, solamente les voy a compartir acá se invitaron a exponentes científicos, médicos, filósofos, grandes pensadores. Y por ejemplo, la doctora Martine Rothblatt expuso el objetivo de la tecnología es el fin de la muerte. El doctor Alexander Manov habla de singularidad y tecnología y el programa de Penrose, la inteligencia artificial. Me llama la atención lo siguiente, especialmente lo siguiente, que en el día 2 de esta conferencia hubo una presentación por una persona que quizás algunos conozcan, se llama Raymond Kurzweil. Bueno, el señor Raymond está clasificado en el puesto 8 entre los empresarios estadounidenses por la revista Inc., llamándolo el heredero legítimo de Thomas Edison. Ha sido nombrado por PBS como uno de los 16 revolucionarios que hicieron América. Ha sido galardonado con la Medalla Nacional de Tecnología, el honor más alto de Estados Unidos en tecnología. Tiene 19 doctorados honorarios, tiene 3 presidentes de los Estados Unidos lo han condecorado, está instalado en el Salón de la Fama, inventor, o sea, es una persona con mucha trayectoria, y de lo que él habla es de la inmortalidad, que para el año 2045 muy probablemente se tendrán soluciones para superar a la muerte. El señor Raymond es el director de ingeniería de Google desde el año 2012. Y ya para finalizar este aporte, lo relaciono con el link número 2, que es una asociación internacional del transhumanismo. En la Asociación Internacional del Transhumanismo. Relaciono estas dos páginas que ustedes pueden encontrar en internet porque se encuentran expositores científicos apoyando tanto lo uno como lo otro. O sea que es un tema que tiene mucha trascendencia para muchas personas que están buscando vencer la muerte a través de la ciencia. Muy bien, ya el tiempo se nos acaba lastimosamente, pero vemos, para concluir, don Mario, dos cosas muy claras aquí. Primero, hay una pregunta de alguien que nos está observando, que nos pregunta dónde dice la Biblia que somos dioses. Don Mario, creo que tiene ya la cita en su mano. Sí, yo creo que es la pregunta crucial. ¿En qué parte de la Biblia habla de que seremos dioses? Bueno, las personas que quieran tomar nota, se los voy a decir una serie de escrituras para mostrar que no es una sola parte, sino que es un cuadro que se va formando con los diferentes versículos. A Jesucristo le dijeron los judíos, lo iban a apedrear porque dijo, el Padre y yo somos uno, hablando de Dios su Padre. El Padre y yo somos uno. Ahora, eso está en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 30. Y cuando dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y fíjense lo que dice aquí, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, Jesucristo está diciendo, la palabra de Dios dice a los seres humanos, dioses sois. ¿Dónde está eso? Los invito a que vayan al Salmo 82. En el Salmo 82, ustedes encuentran cómo está confirmada la cita que Jesucristo les señaló aquí a los fariseos, que la escritura no puede ser quebrantada, y ahí dice, dioses sois. El capítulo 82 de los Salmos, versículo 6, dice, yo dije, vosotros, aquí está hablando Dios, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora, fíjense lo interesante que en la ley
Dios llamaba dioses a los que administraban la ley. Y es interesante que van a ser los dioses, que van a ser hijos de Dios, el Padre, los que van a administrar la ley en el reino en el mundo de mañana, en el reino de Jesucristo a escala mundial. Y desde aquí ya se les llama dioses. Entonces le aconsejo que mire en el capítulo 21 del libro del Éxodo, y vamos a completar el cuadro muy rápido aquí, no vamos a tardar. En el capítulo 21 del Éxodo, en el versículo 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Ahí lo tradujeron jueces, sin embargo usted mira en un texto hebreo, ahí dice ante los dioses, eran los encargados de tomar decisiones con respecto a la ley, eran los líderes que estaban a cargo de eso en el pueblo y eran seres humanos. Sin embargo, la Biblia los llama dioses. Los llama dioses otra vez en el capítulo 22, versículo 8 del mismo libro del Éxodo. Dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de casa será presentado a los jueces. Los invito a que averigüen en una concordancia, verán que la palabra ahí, los jueces, es dioses, Elohim, aquel de la palabra que usa la Biblia para decir que Elohim creó los cielos y la tierra, y usa la misma palabra para seres humanos. Y la vuelve a usar en el capítulo 22 también del Éxodo, versículo 9, dice, vendrá delante de los jueces, otra vez más, Elohim. Ahora bien, vamos a ver, Dios llama al ser humano hecho del polvo de la tierra, los llama dioses. Ahora, ¿cómo vemos que eso sí es verdad y que se va a cumplir a un nivel superior al nivel de lo divino? ¿Dónde está la prueba de que no únicamente nos llama a dioses en carne y hueso, sino que va a ser elevado el ser humano si reúne las condiciones? Acuérdese, el joven rico le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dios quiere que aprendamos a vivir en paz unos con otros para darnos vida eterna, para que la podamos disfrutar. Y en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, van a ver ustedes, asombrosamente cómo Jesucristo afirma que esos que llama dioses como seres físicos van a ser dioses a un nivel divino. Aquí está la prueba, fíjense bien, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente, dice aquí, en el versículo 21 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Está orando Jesucristo su última oración antes de ser juzgado y crucificado. 17:21 dice, para que todos sean uno. Está orando para que todos sean uno, o sea, para que aprendamos a vivir en paz, en unidad perfecta, en armonía, no en guerra, como ha sido la historia humana. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él había dicho, el Padre y yo somos uno, y lo iban a apedrear porque dijo, te estás haciendo igual a Dios. Y aquí lo está afirmando. Y está hablando de los otros, sus discípulos, los que quieren seguir ese camino de guardar la ley de Dios para aprender a vivir en paz y recibir vida eterna y un rango divino de existencia. Dice aquí, Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y eso no es todo. Para que sean uno en nosotros. ¿A qué nivel? A un nivel divino. Ese fue el propósito de Dios desde el principio y lo va a llevar a cabo, amigos. Y en futuras ocasiones, y de hecho, con respecto a eso, les ofrecemos absolutamente gratis algo que trata más a fondo este tema, este folleto, que lleva como título El misterio del destino humano. El misterio del destino humano. Lo pueden hallar gratuitamente en nuestra página de internet, elmundodemañana.org, y bajarlo gratis o pedirlo y se los enviamos gratuitamente. Y mírenlo cómo se remata este tema aquí, tan grandioso, para responder a la pregunta tan importante, ¿en qué parte de la Biblia habla de que seremos dioses? Dice, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y da lo que dice aquí, la gloria que me diste yo les he dado, la gloria, un cuerpo glorioso. Dios nos quiere dar un cuerpo glorioso semejante al de la gloria de Él. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, con la misma gloria, que está hablando de un rango divino, y mírenlo confirmado, para concluir, mis queridos amigos, en el capítulo, en la epístola a los Filipenses, ahí ven ustedes la conclusión de este fenómeno tan asombroso de que el hombre fue creado para
para recibir vida eterna y para ser del rango divino. Miren lo que dice el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses. Dice en el versículo 21, capítulo 3, versículo 21, el cual, está hablando de Dios, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. La palabra humillación viene de humus, que significa tierra, polvo. El cuerpo vuelve al polvo del cual fue sacado. Pero mire lo que dice, el cual, estoy leyendo capítulo 3 de Filipenses, versículo 21, para probar enfáticamente que la Biblia habla de que seremos seres divinos. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Jesucristo dijo, la gloria que me has dado yo les he dado a ellos, por medio de la simiente de Dios el Padre. Esto es verdaderamente asombroso, mis queridos amigos. Dice, el cuerpo de la humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí tienen la respuesta claramente leída de la misma Biblia. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Queda claro entonces de que hay un anhelo del ser humano de ser un Dios, y de hecho ese anhelo Dios lo respalda en su palabra. Hay dos caminos, el camino del mundo, como lo explicó muy bien y lo amplificó el señor Armando Rego, y también está el camino que Dios nos deja en su palabra, que lo explicó también el señor Mario Hernández. Entonces, Dios nos tiene una gran promesa, nos dio una gran promesa, y vamos a llegar a ser dioses, pero la invitación con la que los queremos dejar a cada uno de ustedes es, busquemos esa divinidad, busquemos llegar a ser dioses, pero dentro de la familia de Dios, es decir, por el camino correcto. Con eso damos por terminado el programa del día de hoy. Esperamos en una próxima oportunidad y que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias. No se olviden de pedir el folleto gratuito para que lo estudien.